Bienvenidas y bienvenidos a este segundo congreso Mujeres en Sincronicidad, organizado por la asociación que lleva el mismo nombre. Y hoy tengo el honor de presentaros a una invitada excepcional que nos acompañará en este congreso y que su trabajo y experiencia son una verdadera inspiración para quienes estamos en el camino del autoconocimiento y del desarrollo humano. Ella es Diana Cícer, es psicóloga con más de 15 años de experiencia en el acompañamiento de procesos de autoconocimiento e integración personal, y su enfoque combina una visión integral del ser humano que abarca desde lo biológico, lo mental, lo emocional, lo social y lo espiritual. Y bueno, durante la última década, Diana ha integrado el eneagrama como herramienta fundamental en su práctica, y es de ello de lo que hoy nos va a hablar. Entonces, este mapa de comprensión humana le ha permitido apoyar a innumerables personas en la búsqueda de su equilibrio, en la búsqueda de su responsabilidad y en la búsqueda de la libertad, ¿no? Y desde el 2021 ha liderado una labor impresionante de difusión del eneagrama en el mundo de habla hispana, organizando eventos gratuitos, talleres, cursos, formaciones, junto a facilitadores de amplia experiencia. Y además de su dedicación al desarrollo humano, Diana está profundamente comprometida con crear redes de cooperación y espacios de intercambio que promueven este aprendizaje colectivo y de la transformación, ¿no? Entonces, bueno, su propio proyecto, un mapa de autodescubrimiento, es todo un testimonio de esta pasión que ella tiene por el crecimiento personal y también comunitario. Así que, bueno, para nosotras es un verdadero privilegio tenerla hoy aquí en el Congreso con nosotras para compartir su conocimiento y toda su experiencia. Así que bienvenida, Diana. Encantadas. Muchas gracias por esa presentación tan linda y ojalá que lo que hablemos hoy sirva a ese gran tejido, a esa sincronicidad. Mucha gente cuando llega a estos mundos justamente ya tenía como algo magnético que le estaba llamando y suele sentir esto de lo que estaba necesitando, justo este tema necesitaba, así que ojalá sea así para muchas personas que lleguen a este congreso. Bien, Diana. Bueno, pues dentro del marco del Congreso y de la asociación, ¿no? Entendemos que cada eneatipo lo podríamos definir pues como una energía arquetípica, ¿no? Igual que los arquetipos universales que describió Jung como patrones presentes en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces nos gustaría que pudieras hacer un repaso por estos arquetipos, por estos eneatipos presentes en la rueda del eneagrama, para que también así las personas que no conocen o conocen poco de esta herramienta, pues puedan comprender cómo nos pueden ayudar a entender nuestra personalidad y también, pues al final, nuestro estilo de vida, ¿no? Así que nos gustaría que nos hablaras un poquito de todo esto. Sé que tienes una presentación preparada, así que Sí, vamos a ello. ahora les voy a presentar para que puedan observar, sobre todo como es un símbolo a lo mejor nuevo para algunas personas, viene muy bien poderlo ubicar. Y los símbolos, así como Jung ha dicho que, o ha encontrado, que no tienen que ver ni con la cultura ni con el tiempo, sino que son universales y son transversales, pues los símbolos que trae este símbolo del eneagrama, como el triángulo, como la hexágono, como el círculo, pues también nos están hablando de procesos humanos. Y si bien no es que podamos hacer un paralelo uno a uno, porque Yang está describiendo 12 arquetipos, acabamos a describir 9 principales y luego sabemos que hay combinaciones de estas energías, tanto para uno de los modelos como para el otro, hay muchísimo que van a notar que es universal y que es común y que nos está hablando de lo mismo, de distintas facetas de lo humano, de distintos rasgos de la personalidad que nos van acompañando en ese gran camino de autodescubrimiento para reconocer realmente quiénes somos. Entonces, voy a presentarles aquí para que empecemos a hacer este paralelo y que empiecen a conocer un poco mejor del eneagrama. Quisiera hacer simplemente la aclaración que no es necesario ni es incluso bueno o deseable que se ubiquen ya en un eneatipo con lo que voy a describir, porque cada eneatipo es muy complejo y está hablando de miedos fundamentales, de lo que busca,
de cómo se defiende, de sentir ese miedo, estamos hablando de estilos de relación, de mecanismos de defensa, son patrones que se van formando a lo largo del tiempo y se tienden a solapar, porque más bien que una combinación, esto va como en capas. Suele haber uno de estos personajes que está muy cerquita del núcleo de lo esencial, de lo verdadero, y los demás van siendo como colaborando en coherencia a que se sostenga esa estructura de personalidad. Entonces es muy común que en la medida en que yo los voy describiendo, vamos a ir observando, ay, yo de eso tengo un poquito, ay, acá también me reconozco, pero entonces será este o será este otro. Y cuando la mente empieza a hacer este juego y se obsesiona con encontrar uno y los demás no, nos perdemos de observar todo el mapa. Entonces acá más bien interesante observar en lo físico, en lo emocional, en lo mental, qué se mueve con curiosidad, con qué me identifico, qué observo. También va a pasar que, ah, yo acá veo a mi mamá, esto lo tiene mi pareja, yo por acá observo a un hermano, ¿no? Normal, porque de hecho el eneagrama es un mapa que nos acompaña mucho a trabajar el mundo de las relaciones, a observarnos en ese juego de espejos para irnos completando, integrando, haciendo mucho más compasivos y amorosos, que es lo que está mucho más en la esencia. Entonces, haciendo solamente esa advertencia, que nadie se preocupe ni se obsesione, este es un camino de autoobservación prolongado para llegar a la identificación, entonces no hace falta apurarse. Bueno, pues ambos son, como yo los veo, mapas de autodescubrimiento. Nos van reflejando aspectos que podemos observar con curiosidad, con interés, para ver cuánto resuena de eso en mí y cuánto no. Cómo está como ese ecualizador de, uy, de esto un montón, de esto más poquito. Esto en una etapa de mi vida, esto menos ahora, ¿no? Entonces, nos van ayudando a que cuando observemos tengamos una visión mucho más profunda. Los arquetipos son patrones universales, como estábamos hablando, de ese inconsciente colectivo que va más allá de la cultura, que va más allá de los tiempos. Son energías universales que viven en todos nosotros. Y el eneagrama describe 9 patrones consistentes de personalidad que los podemos pensar como personajes que van guiando de manera inconsciente la mayor parte de las veces hasta que entendemos que la personalidad es algo que tenemos y no algo que somos, van guiando de manera inconsciente la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, y de ahí es donde vamos a hablar de lo limitante que se puede volver la personalidad cuando no ponemos conciencia sobre lo inconsciente, como nos invita Carl Jung. Entonces, cuando tomamos estos mapas, estos arquetipos, vamos a notar que a veces somos muy de esa energía, actuamos muy desde ese lugar de una manera muy rígida, muy desactualizada, porque se vuelve como un patrón consistente, aunque el escenario sea diferente a cuando el patrón se formó, ¿no? Todo esto tiene que ver, por supuesto, con nuestra infancia, con la crianza, con el desarrollo, con las estrategias que hemos ido observando a lo largo de la vida, que nos defienden más del dolor y del miedo y que nos ayudan a encontrar más eso que egoicamente deseamos, ¿no? Eh, pero lo que se va haciendo es que se va desactualizando. Yo puedo haber formado un patrón de personalidad, por ejemplo, más reservado, más desconfiado, más de mirar que los otros se quieren aprovechar de mí, qué es lo que están buscando, porque quizás las situaciones de mi infancia necesitaron de ese movimiento, pero más adelante, aunque las circunstancias hayan cambiado, solemos insistir en ese tipo de movimientos, aunque ya las circunstancias no lo necesitan, y ahí es cuando la personalidad se empieza a poner más limitante. ¿Cuál es la invitación que quisiera hacerles? Reconocer las polaridades, que también a esto nos invita Jung, ¿no? ¿Qué está en la sombra y qué es lo que estoy reconociendo en la luz? ¿Y cómo puedo integrar esas polaridades? Hay algo que para formar el personaje dejamos de lado. Si yo, por ejemplo, me quiero identificar como una persona eficaz, eficiente, rápida, exitosa, hay partes que voy a estar rechazando para poder insistir en mostrarme siempre desde este lado, ¿sí? Entonces va a haber una parte que voy a dejar en sombra, y esto es lo que vamos a ir viendo de cada uno de los eneatipos, y que me va a mostrar, me va a marcar una polaridad en la que podría transitar para tener un proceso de transformación, de individuación, de algo mucho más real y mucho más consistente, para que no le tengamos miedo a ninguna energía de la que tengamos
que podamos ir habitándonos de manera más completa y de manera mucho más adaptativa, ir jugando con esas energías que están disponibles dentro de nosotros. Entonces vamos a hacer un recorrido por estos eneatipos mostrando esto, qué tiene en la sombra, cómo se muestra y cuál es la polaridad que está invitado a recorrer. Y vamos a ver, esto es un juego porque no necesariamente va a ser así, algunas similitudes con los arquetipos que ya nos describe Jan, ¿no? Alguno tendrá una combinación de varios y otros se les nota como mucho más el paralelo. Entonces, de nuevo, la recomendación de nos liberemos del deseo de encasillarnos en algunos de ellos, que tratemos de hacer una observación no solamente del momento actual que estoy viviendo. Por ejemplo, si estoy como madre reciente, por supuesto que el arquetipo de cuidador va a estar como mucho más presente, pero tratemos en el tema de la personalidad para trabajar la identificación con los eneatipos y empezar a observar qué hay de base, observarnos más en el continuo de la vida que solamente en el presente. Aunque el ego está en la forma en que hablamos, en cómo nos movemos, en cómo miramos, en cómo tomamos decisiones sobre la plata, cómo distribuimos el tiempo, en todo, va a estar presente nuestra máscara, es importante ver cómo ha sido en el continuo de la vida, ¿sí? Y siempre recordar que estamos hablando acá de lo que no somos, y estamos identificando lo que no somos para ir limpiando esas máscaras, esos disfraces e ir encontrando lo que sí. Entonces, desde el eneagrama a veces hacemos esta aclaración de tener cuidado incluso con el lenguaje cuando decimos yo soy un eneatipo 1, ¿no? Es como, claro, lo podemos decir de una forma rápida para recordarnos con qué nos estamos identificando, desde dónde nos estamos observando, pero eso es lo que tú no eres, es justamente la estructura falsa que has construido, para que nos acordemos que siempre somos mucho más grandes que la estructura de personalidad que hemos construido. Dicho esto, me dices, Rosa, si vamos bien, si voy rápido, cualquier cosa tú me interrumpes, ¿sí? Vamos a ir entonces a verles. El eneatipo 1 es un eneatipo que es buscador de perfección, es guardián de orden. Se ha hecho tiene esta observación de que el mundo podría haber estado mejor coordinado, que hay cosas muy injustas, que hay desbalances, que en este proceso de la creación pareciera haber errores. Y entonces empieza a observarlos en el afuera y en sí mismo, buscando mejorarlo, perfeccionarlo, busca ser impecable, tiene muchísimo miedo a no ser correcto, ¿sí? Hay algo en sí que le manda a ser, entre comillas, bueno. Y lo digo entre comillas porque, por supuesto, es una asunción por su historia de vida de lo que considera ser bueno, y entonces desde ahí va a ver, me quedo con esto, que muchas veces tiene que ver con el orden, que muchas veces tiene que ver con lo moral y con los códigos culturales que se van generando, y rechaza a lo otro. Y desde ahí se puede poner o a veces vehemente o más violento. Acá, por ejemplo, llevándolo al extremo, podríamos pensar en lo que ha pasado con la Inquisición, ¿no? Donde había una ideología donde para salvar almas a que no se fueran a ir al infierno, entonces las purgábamos quemándolas si no se arrepentían, por ejemplo. Entonces hay como una forma de lo que es ser bueno, lo otro lo rechazo, pero además hay un mandato de cómo hago que entiendan que lo que es bueno es hacerlo de esta manera. Suelen ser personas que hablan con el dedito así, señalando, diciendo lo que hay que hacer, qué es lo bueno, qué es lo correcto, cuáles son los estándares, que es importante que vea en esa polaridad quien se esté observando desde el eneatipo 1, que hay una parte muy soberbia de tener la razón, como si construyera los manuales de lo que está bien hacer, que le pone demasiado rígido, que le pone desconfiado, que le cuesta mucho soltarse y disfrutar del gran orden de la vida, que es mucha más sabia que él, ¿no? Hay mucha fuerza en querer empujar la vida por donde cree que debería ir, y esto incluso tiene repercusiones en su salud, en su cuerpo, en su mente, que se puede poner también más estrecha y más rígida. Del otro lado de la polaridad está una aceptación de que la vida es perfecta tal como es, sin necesidad de estar juzgando ni corrigiendo continuamente, y se puede entonces permitir más disfrute, más experimentar por experimentar, sin tanto miedo
al error, a equivocarse. Acá hay un arquetipo relacionado, que es el del sabio, que va en esa búsqueda de ideal, que trata de ordenar también ese caos. Y por supuesto que un enetipo uno en un estado mucho más sano, eh, empuja la evolución, ¿no? Tiene una visión de lo que va siendo bueno, bello y verdadero para una sociedad y va acompañando también a abrir desde ahí los ideales. Este es más o menos ese guardián del orden. Vamos ahora a hablar de un mundo más emocional, que tiene que más en cuenta la imagen, tiene más en cuenta los vínculos, está mucho más jugándose el mundo de los afectos del corazón. ¿Qué hay acá? Hay una percepción de yo tengo mucho para dar, ¿no? Entonces yo soy abundante y los demás son los carentes que van a recibir aquello que tengo para dar. Este es un arquetipo muy de madre, es un arquetipo muy cuidador, tiene mucho deseo de proteger, de nutrir, pero ¿qué hay detrás? Que en esa sobreabundancia o en ese orgullo que es la pasión que le va moviendo y de todos me necesitan y soy tan imprescindible porque yo soy la que nutro y yo soy la que doy, generalmente es un arquetipo más femenino, se esconde el no poder observar sus propias necesidades, su propia vulnerabilidad. Le cuesta mucho recibir, está mucho en el dar y ese intercambio, ese equilibrio entre el dar y el recibir se le empieza a quebrar. Esta es una de las polaridades, ¿no? Entre el orgullo de ser la salvadora y esa humildad para poder reconocerse con necesidades como cualquier otra persona, aprendiendo el equilibrio entre el dar y el recibir, porque en la sombra entonces van a quedar sus propias necesidades emocionales. Entonces acá es muy importante para quienes estén observando en el enetipo 2, empezar a observar eso, cómo está el equilibrio entre el dar y el recibir, si me desmido mucho en el dar y qué es lo que espero a cambio. Espero que me vean buena, que no me rechacen, que siempre me tengan en cuenta. Entonces empezamos a ver que la generosidad no necesariamente es tan altruista o dada tan libremente, sino que hay un espero tu cariño de vuelta, ¿sí? Es más compradora emocional. En el enatipo 3 seguimos igual en el mundo del corazón, de las relaciones y de la imagen, y aquí es muy importante cómo me ven y que me vean de la manera correcta, que me observen. Acá es un eneatipo que confunde bastante el ser con el hacer. Soy a través de lo que hago, me muestro a través de mis logros, soy valiosa y merezco ser reconocida si cumplo con los estándares de esa cultura, de esa sociedad. Muchas veces hay también aquí ser, por ejemplo, quien cumple los sueños de la familia, a quien aplauden. Su motivación principal es ese reconocimiento, esa validación que viene de afuera. Entonces yo voy a estar viendo qué es lo que qué es lo que se premia en el afuera y voy a generar esa imagen, voy a generar esa motivación de estar en eso que se valora. ¿Cuál es la situación que hay detrás? Que entonces me pierdo de mis propios deseos, de mis propias necesidades, de lo que yo sí quiero, porque empiezo a confundir lo que los demás esperan de mí con lo que yo realmente deseo y siento. Hay mucha desconexión, por ejemplo, de las emociones, hay mucho trabajar sin estar midiendo los propios ritmos, hay mucho acá por eso está el arquetipo del héroe, ¿no? Que destaca, que supera desafíos, que se autoimpulsa, que es capaz con la adversidad de ir hacia adelante. Y esta fuerza está. Lo que tiene de problema el eneatipo, o esto como la personalidad que se inquista, es que no se acuerda cuando ya puede llegar a la casa y sacarse la capa y relajarse y tranquilizarse, sino que es algo como un disfraz que no me quito. No sé si a ti te ha pasado, Rosa, de ver que los niños a veces se ponen un disfraz y solo quieren ese disfraz para dormir, para ir al cole, para salir, para todo, no se lo quieren quitar. Y entonces se va convirtiendo en un tema esto, ¿no? Entonces yo me quedo con el disfraz y con el disfraz para todo, con la imagen de exitosa para todo. Entonces cuando la vida me trae alguna situación de fracaso, me trae alguna situación donde no me validan desde afuera, hay una sensación de entonces quién soy, si yo necesito ser a través de los ojos que me miran. Entonces hay mucho miedo a no ser suficientes sin esos logros y sin ese aplauso. Y es muy importante acá observar esa polaridad entre la fachada que doy
de perfección, de eficiencia, de eficacia, y la autenticidad, poderme mostrar a veces también vulnerable en todos los ritmos que voy teniendo, cultivar la verdad. Y el eneatipo 4, que con el 2, el 3 y el 4 estamos dentro del mundo de las emociones y los vínculos y la mirada, está esa persona buscadora de singularidad. Acá hay como una especie de cuento del patito feo, de sentir que no pertenezco, de no me están viendo por lo que verdaderamente soy. Entonces hay un movimiento donde necesito que me vean en mi singularidad, en mi autenticidad, y hay mucho esfuerzo en que las personas reconozcan lo único que tienen, pero entonces el precio que pagan es que se sienten que son tan diferentes y tan únicos que no puedo pertenecer a la gran manada, que me voy a sentir desconectada de esa gran familia de lo humano. Entonces hay muchos sentimientos de soledad, hay mucho anhelo del pasado, hay una especie, dice Claudio Naranjo, como de anhelo del paraíso perdido, como de ese saber que venían de un lugar de mucha conexión y que la han perdido y que la van anhelando. Son personas muy buscadoras dentro del mundo de la espiritualidad, son muy buscadoras dentro de esta pregunta de quién soy verdaderamente y de conocerse. Eh, Buscan sentirse comprendidas, pero entonces también ese impulso está hacia adentro, ¿no? Yo intento saber quién soy y estoy buscando que me comprendan, pero muchas veces también está esta situación de cuando los demás aparentemente me comprenden, siento que, ay, entonces ya soy demasiado común, entonces ya pertenezco, entonces me vuelvo ordinaria. Acá hay una dificultad a veces en ser prácticos incluso, porque hay que darle como la vueltita para que sea más especial. Teme ser irrelevante, no dejar huella, le gusta llamar la atención. Acá hay matices, dentro de cada eneatipo hay matices, hay 3 subtipos que ahí no vamos a entrar porque sería eterno, pero en general está esta sensación de lo que me falta y entonces la fijación mental está en compararse y en general cuando se compara por debajo, los demás tienen algo que yo no y entonces qué injusto, la vida me debería compensar eso que yo no tengo. Acá viene muy bien como un camino de sanación la gratitud, conectar con lo que sí hay, con lo que sí tengo, para que el mundo emocional no sea tan intenso, porque acá hay, por ejemplo, me ven y siento amor y estoy en éxtasis. Siento por lo que sea un gesto de rechazo, me voy muy hacia abajo, ¿no? Entonces, esta intensidad emocional le va dificultando después llevar procesos a largo plazo, sostener algunas situaciones, incluso sostener los vínculos, porque hay una parte de apego y de adicción a las emociones muy intensas. ¿Qué arquetipo veo yo acá relacionado, el artista, con este deseo de autenticidad, de expresión única? Es una persona que necesita muchísimo conectar con su creatividad, con su capacidad creadora. Le hace muy bien además, como una forma de sublimar todo ese mundo emocional. Vamos a ir ahora a lo más mental, a las personas que buscan como principal en su vida orientación, apoyo, guía, saber cómo son las cosas, por dónde vamos, cómo se mueve este mundo. Y el eneatipo 5 intenta observar eso desde un lugar bastante retirado. Es como yo estoy en mi cueva o en mi castillo, que incluso son conceptos con que se les nombra, y yo desde ahí observo, leo, miro, sin involucrarme, porque le temen bastante al mundo de los vínculos y de las emociones, al no comprenderlo, a no ser tangible, a no ser tan medible, les altera bastante muchas veces en su sistema nervioso. Entonces, están más bien retirados desde una torre, observando, con la idea de que un día van a entender lo suficiente para poder bajar y compartir. Pero entonces lo que hay mientras tanto es mucha avaricia de sí, les cuesta compartirse, les cuesta compartir su mundo interior, lo que verdaderamente piensan, lo que verdaderamente desean y sienten, y se van haciendo muy especialistas. Hay una entrada grandísima al mundo del conocimiento, pero al no compartirlo, empieza a pasar una situación de yo sé mucho, pero ¿quién me va a entender? ¿Quién me va a dar la talla para poder conversar sobre estas cosas que yo solo he estado elaborando tanto? Entonces hay un anhelo de compartirse, pero después hay mucha dificultad.
para hacerlo. Por eso hay tanta avaricia, decía, además le cuesta mucho la sensación de que le pueden invadir o que le pueden hacer demandas muy desgastantes, porque está muy consciente del manejo de su energía, de mucha fiesta o mucho encuentro o una relación de pareja, se puede sentir emocionalmente muy intensa y desgastante y necesitan momentos de retirada para recordar que todavía siguen siendo autónomos, independientes, le tienen mucho miedo a las relaciones de dependencia. En general proyectan más autosuficiencia. Yo me resuelvo solo aquí las necesidades en mi cueva. Entonces, ¿qué polaridad tiene el eneatipo 5? Una de las tantas que tiene para empezar a observarse es ese aislamiento defensivo a qué le lleva y cómo podría empezar a dar pasos a abrirse a compartir, a ese desapegarse de tener el control de los recursos para poderse abrir más a la confianza de la vida y a que los demás también tienen para darme. ¿Mm? Eh, ¿Qué arquetipo veo acá relacionado? También el sabio, así como en el uno. De hecho el 5 y el uno tienen algunas cosas muy similares, porque hay un afán, una búsqueda, una sed por conocimiento y al mismo tiempo hay bastante del rebelde porque son personas poco convencionales en general, la manera en que piensan. Hay una capacidad mental muy grande de interrelacionar cosas o de generar mucha profundidad en un tema. Alguna vez yo vi, me daba risa, como una invitación a un congreso sobre una subespecie de orquídeas que solo se daba en no sé dónde. O sea, como claro, a esto van ahí, porque el resto, imagínate, ¿no? O sea, hay una capacidad muy grande de profundización, pero también de hacer relaciones entre las cosas y entre los sistemas. Entonces, pueden ser poco convencionales y pueden ser muy críticos con cómo la sociedad les propone vivir. Suelen ser bastante críticos mirando desde el castillo a esos pobres ignorantes humanos que mira cómo se mueven sin saber todo esto otro. Entonces puede haber también algo de orgullo y de soberbia en cómo se mueven en las relaciones. El eneatipo 6 es un eneatipo bastante interesante. Es difícil hablar del eneatipo 6 porque es muy ambivalente y al mismo tiempo todos lo vamos a reconocer porque somos sociedades muy marcadas por la energía que domina el eneatipo 6, que es el miedo, que es la ansiedad vital, que es la duda, que es la vigilancia, que es la desconfianza. Hay bastante desconexión del cuerpo, en general son muy intuitivos, pero ha habido esta sensación de mi cuerpo me da señales que no son tan claras, yo mejor me guiaría por mi mente, y entonces está esto de busco respuestas en otros, busco guía en otros, pero al mismo tiempo puede ser que mi cuerpo me diga otra cosa, entonces ¿a qué le hago caso? ¿Cuál será la decisión desde la que no me voy a equivocar? Porque es una persona que teme mucho al error. Si te das cuenta, Rosa, nuestras crianzas están muy llevadas por el miedo y por el terror al castigo. Entonces acá hay mucha manipulación desde ahí, ¿no? Desde el manual de cómo deberían ser las cosas, lo hace a lo mejor un uno, pero el 6 es el que le gusta seguir el buen manual, que le digan cómo ser correcto, cómo seguir por un buen camino. Entonces, ¿qué busca? ¿Por qué quiero un manual de cómo hacer bien las cosas? ¿Por qué busco ser correcto? Porque busco seguridad, busco predictibilidad, busco sentirme protegido en este mundo que es tan incierto, donde pasan tantas cosas aleatorias. Busca más bien, puede ser más apegado a rutinas y a ser conservador y a convencionalismos, porque tiene este lema en estos días que volví a una clase del 6 con una de mis profes. Decía, tiene esto de, pero si toda la vida funcionaba así, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿No? Y entonces cuando alguien propone cositas nuevas, siempre salta la alerta, pero uy, 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 pero si así lo hicimos toda la vida y toda la vida comimos a las 12, ¿por qué me quieres cambiar la hora? Porque si ya comemos a las 12, entonces ¿a qué horas vamos a cenar? Y entonces no me cambies la estructura. ¿Qué necesita observar? La confianza en sí mismo, ese coraje que sale de las tripas, de poderse arriesgar. eh, Está observando como tiene esas dudas internas, las suele proyectar en los demás. Entonces suele ver las incoherencias en los otros, les suele juzgar por no ser confiables o coherentes, cuando es algo que
bueno, todos tenemos, pero le habita mucho y le duele bastante. ¿Qué polaridad es importante acá que resuelva? Entre una duda constante que no le permite relajarse y confiar, y esa fe, incluso acá viene muy bien un camino espiritual realmente sostenido y nutrido para poder confiar en sí mismo y en la vida. ¿Sí? Y que tiene fuerza y que cuando pasen las cosas, que cuando pasan en general está muy preparado, pues se pasan y ya, pero se la pasa muchísimo tiempo haciendo panoramas catastróficos de lo que va a ocurrir, pasándola muy mal en el presente, y cuando pasa uno de los miles de escenarios catastróficos de los que se imaginan, pues finalmente se da cuenta que tenía con qué resolverlo y que la vida sigue adelante, con más malestar, con menos malestar, pero podría empezar a llevarlo de una manera más liviana, sin atormentarse tanto desde el presente por un posible futuro con peligros. ¿Qué arquetipos le veo relacionado? El ciudadano, el hombre corriente que está buscando hacer las cosas bien, pertenecer, tener seguridad, encontrar seguridad en la manada, en el grupo, y el huérfano, porque hay una sensación de ser desprotegido y entonces estar buscando esas figuras de referencia, a esa necesidad de encontrar apoyo. Y el último de los eneatipos mentales, y después terminamos con los otros dos viscerales, es el eneatipo 7, que es un buscador de placer, es un hedonista, está observando, por eso pongo acá como, es un poquito bufón, es un poquito burletero, es poco convencional, pero además es explorador y es aventurero, porque su tema está en evitar el dolor, en pensar que se puede evitar una parte de la vida, que es la dolorosa, que es la aburrida, que es la plana, y que se podría estar más en la parte placentera, divertida, excitante, cambiante, estimulante de la vida. Entonces va buscando esto, experiencias estimulantes, por eso está movido por la pasión de la gula, quiere variedad de cosas. Suele ser una persona que de base tiene mucha ansiedad porque le cuesta parar, le cuesta el vacío, le cuesta el silencio, está continuamente en su mente haciendo planes de ¿y ahora qué sigue? ¿Y después qué voy a hacer? ¿Y cómo me la paso mejor? Entonces hay evitación del dolor, hay evitación de la parte, sí, eso, aburrida o vacía o silenciosa de la vida. Por supuesto hay mucho temor en el fondo a la muerte, a que se me acabe esta posibilidad de experimentar todo el banquete de opciones que la vida tiene para ofrecerme, entonces tendría que hacerlo pronto, porque quizás la vida se me acaba, entonces voy de una cosa a la otra, que puede ser ir de un país al otro, que puede ser ir de una profesión a la otra, que puede ser ir de una relación a la otra, que esto en sí no estamos hablando de conductas ni buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, sino de que cuando se hace de una manera muy fija, pues no es adaptativo a cuando la vida pide otra cosa. Cuando empiezas un proyecto es muy importante ese entusiasmo, pero cuando el proyecto entra en fases que son más planas y que necesitan más constancia y más esfuerzo, es como si no tuviera las energías disponibles para estar. Entonces me empiezo a aburrir y ya salto a otra cosa. Y esto va teniendo cola y consecuencias en las cosas. Lo mismo en las relaciones, que son muy excitantes los primeros años y a lo mejor menos después, y entonces cueste poder vivir bien esa parte, ¿no? No quiere estar atrapado en no tener opciones, le gusta siempre tener opciones. Es como si fuera esa figura de tengo un pie adentro y un pie afuera. Y entonces también eso lo sentimos en general quienes podemos estar alrededor de un 7, ¿no? Es como estás o no estás, porque parece que estás, pero que ya la mente se está yendo hacia el siguiente lugar. ¿Qué arquetipos están relacionados? Por supuesto, el explorador con ese anhelo de aventuras, y el bufón, porque también tiene un lado más pícaro, más hedonista, más contestatario, pero no necesariamente yendo al conflicto como de cara, porque esa parte va a ser más molesta y menos divertida, sino como las reglas están bien, pero para otros, ¿no? Yo me las puedo saltar. Hay una excepción para mí, para que yo me pueda tener el lado más divertido. Y vamos con los últimos dos, que está de la triada visceral, que comparten con el uno que vimos al principio, donde el cuerpo está mucho más presente, lo instintivo, lo impulsivo. El 8 es un buscador de poder, en general ha pasado situaciones en la infancia donde le han pasado por encima o ha tenido algún tipo de abuso,
o ha sido burlado y entonces se ha prometido a sí mismo, esto nunca más me va a pasar y para que no me pase, el que va a estar por encima de los demás soy yo. Entonces busca imponerse para evitar que le vean débil, para evitar que le vean frágil, para evitar que le vean vulnerable y tierno, porque siente que desde ahí le pueden dañar, que desde ahí le pueden vulnerar. Entonces está movido por la lujuria como un exceso de intensidad, como es un enectipo muy acorazado, por eso puse aquí esta imagen de un caballero con una armadura bastante fuerte, le cuesta sentir las cosas porque tiene una capa muy dura, tiene una coraza bastante fuerte. Entonces, para poder sentir las cosas necesita intensidad en los estímulos y esto puede ir desde lo sexual, como la palabra lujuria nos suele sugerir a la mayoría, pero también en exceso de comida, por ejemplo, que sea picante, que sea grasosa, que sea contundente, o en el exceso de me arriesgo y me meto en una situación que me pueda generar bastante adrenalina, o en los negocios, o en los deportes, ¿no? Hay como desde ahí también está combatiendo contra el miedo, es como una cosa del miedo no me va a ganar, yo voy a poder dominar el miedo, que está en la sombra, por supuesto, su ternura, su lado vulnerable, sensible, que puede conectar mucho más empática con los demás, teme ser dominado por otros, entonces está bastante controlador y suspicaz en las relaciones para saber que es quien ejerce el control. No siempre está en lugares de jefe, aunque muchísimos sí buscan el poder desde ahí, pero es sobre todo que, no, que nadie esté por encima. Muchas veces también pueden ser independientes para no se llevan bien con la autoridad en general, les gusta ser la autoridad. Pero que hay ahí también, hay mucha compulsión por controlar en una de las polaridades y entonces esta parte de la vida donde pueden recibir ternura, donde se podrían permitir sentir la conexión y estar más en la vida desde la inocencia, se les va perdiendo. Entonces todos los pasitos que puedan dar hacia ese lado, sintiendo que hay entornos seguros para poder dejar colgada fuera la armadura y estar más desnudos y disfrutar en esa confianza, pues les va a hacer muy bien. ¿Qué arquetipos hay acá que yo veo relación? El del gobernante, que tiene estos deseos de controlar y de proteger, porque para las personas que sí entran a su corazón suelen ser muy protectores de los suyos. El guerrero, por su determinación, por su valentía para enfrentar desafíos, son personas que se arriesgan, que no suelen tener miedo, que además no están casi determinados por cómo les ven los demás. Entonces hay bastante posibilidad de romper obstáculos. Y el rebelde, por supuesto, por su espíritu desafiante, el rechazo a reglas o estructuras que percibe como restrictivas, que muy similar al 7 es como las reglas están bien, pero no para mí, ¿no? Entonces ahí hay bastante desafío a la autoridad. Y el último, que es curiosamente por donde el eneagrama como mapa de procesos nos suele decir que entramos al mundo de la personalidad y del eneagrama todos, es el punto que está acá arriba, el 9, el eneatipo 9, que es un buscador de armonía, que ha perdido, tiene también este anhelo así parecido al 4, este anhelo de conexión desde la que viene, del útero de la madre, de la fuente, de lo divino, de cómo le podamos entender, y entonces anhela estar ahí y ha llegado a la conclusión de que para estar en esa armonía y en esa conexión tiene que anularse a sí mismo, como si él no fuera o ella no fuera parte de esa armonía y de ese conjunto. Entonces, idealiza la armonía como ausencia de conflicto, evita los conflictos manteniendo una paz superficial y para eso esconde sus necesidades o las narcotiza, las disfraza por otra cosa para poder estar en una aparente comodidad y negación de que a veces no quiere lo que las demás personas quieren o que necesita algo con lo que, entre comillas, tendría que molestar a otra persona. Acá cuesta muchísimo decir que no, cuesta mucho poner límites, más bien los ponen retirándose o haciéndose invisibles que llegar a una confrontación. ¿Qué está en su fuerza? Este es un enetipo que está dentro de la tríada visceral, que en teoría tendría un espacio, una conexión muy fuerte con su visceralidad y con sus instintos, pero esto es justamente lo que el enetipo 9 tira
a la sombra, su fuerza, su capacidad de decidirse, su individualidad, lo que es más allá de lo que al entorno le parece bien que sea, porque tiende a camuflarse, tiende a mimetizarse en lo que el entorno le va bien. Suele ser una persona muy amable, con la que estar es muy agradable, donde realmente sientes que es como un buscador de armonía. Pero cuando tú le vas a preguntar qué quiere, qué siente, qué necesita, cuando mira para adentro es como si no encontrara a alguien ahí adentro, porque tiene más bien la mirada hacia afuera de cómo me adapto, similar al mecanismo que tiene el 3. ¿Qué polaridad es importante que empiece a observar? Esta tendencia a evitarse, esta tendencia a adormecer sus deseos y sus necesidades, porque del otro lado, si va caminando unos pasos hacia allá, le va encontrando mucha más vitalidad, porque conecta con lo que yo quiero hacer, se da valor, se da validez más allá de lo que el entorno le propicia o no, y nace una acción consciente, conectada desde el yo decido. ¿Qué arquetipos hay relacionados? El inocente, que tiene este anhelo de paz, de simplicidad, de confianza. Este sí es una persona mucho más confiada, mucho más entregada. Y el sabio, por esa búsqueda de equilibrio interno y conexión profunda con su propósito. Entonces, este es el recorrido de los 9 arquetipos. Estoy simplificando, pero muchísimo todo lo que se podría decir de cada uno. Para que entremos ahora a conversar un poquito, Rosa, me gustaría dejar esta idea de que son invitaciones tanto del enegrama como de la psicología junguiana, que acá hay imágenes que nos van ayudando a entendernos y a identificar cómo están nuestras polaridades entre lo que está en la sombra y lo que vamos reconociendo. Y que la invitación siempre va a ser a mira qué es verdad para ti, mira qué es real para ti, ¿no? Una, a mí me gusta muchísimo el trabajo con el enegrama porque nos va proponiendo desarrollar un observador neutro que va siendo como quien toma de la experiencia y pone cada cosa en su lugar, como que lo va integrando y lo va digiriendo bien, como si fuera este director de orquesta que se lleva bien con todas las energías y entiende cuándo es el momento adecuado para un violín y entiende cuándo le va a sumar mucho un violonchelo y que sabe cuándo necesita venir la percusión. Entonces, cuando vamos observando todas esas energías disponibles y las vamos conociendo y las vamos habitando, también vamos desarrollando internamente o a ese director de teatro o a ese director de orquesta que saben cuándo sacar cada uno para hacer una gran composición, una gran música con lo que somos. Cuando no lo hacemos así, es como yo soy el director de orquesta o la directora de orquesta y no conozco, no sé cómo suenan los violines, porque le tengo mucho miedo a ese sonido. Por ejemplo, el enatipo 9 que le tiene mucho miedo al conflicto, ¿no? Y le teme y le huye, y entonces no sabe habitar esa energía. ¿Qué le va a pasar? Que los violines salen cuando necesitan salir, porque el conflicto es parte de la vida, y no va a saber cómo armonizarlo. Entonces, ahí viene muchísimo sufrimiento, viene esta sensación que yo creo que todos tenemos en algún momento o en muchos, de ser habitados por fuerzas contrarias que quieren cosas distintas, como una cosa pienso, otra cosa siento, otra cosa es la que termino haciendo y entonces no me siento en coherencia. Hay como una parte de quién hizo eso. Decimos cosas como lo hice sin querer. Ah, ok, pero entonces ¿quién lo quiso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué parte tuya? ¿Por qué no te la has apropiado? ¿Por qué no conoces cómo se manifiestan esas energías en la vida cotidiana para que tú las puedas gestionar mejor y que cada vez más sí hagas, pienses y vayas a donde realmente quieres ir, ¿no? En la personalidad, como hay mucho rechazo y como el ego se constituye dejando cosas por fuera de la conciencia, hay violencia, hay rechazo, hay conclusiones de que unas cosas sí son válidas y otras no, y entonces actuamos de maneras defensivas. En lo esencial, hay mucho más la presencia del amor, que religa cosas que aparentemente no se unen, que es mucho más capaz de integrar. Hay en la esencia mucha más adaptabilidad, más espontaneidad, más capacidad consciente de respuesta. Entonces, mi invitación es a hacer este trabajo de lo humano, de caminar hacia el centro de las polaridades. Otro movimiento que solemos hacer, por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, con el enatipo 2,
bueno, entonces yo estaba dando mucho y ahora tengo que recibir, listo. Corto, ya no soy generosa con nadie, ahora me voy a dedicar a recibir. Entonces se van al otro lado del péndulo sacando la conclusión de que lo que tenía que hacer era lo opuesto. No es inadecuado el movimiento en cuanto le va a permitir explorar lo que hay del otro lado, pero no es para que se quede fijada de vuelta en la otra polaridad, porque es irse de un lado al otro donde no va a tocar el centro que te va a ayudar a elevarte. Es como, bueno, quizás en su movimiento pendular, donde doy mucho, recibo mucho, y luego el péndulo empieza a integrar todos esos matices y esos grises que hay en la mitad, y entonces nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia. Entonces, ojalá podamos hacer eso, porque la asistencia divina, y ahora que vamos a hablar, creo, un poquito de la espiritualidad, está siempre disponible, las sincronicidades están siempre disponibles, la vida nos está hablando de muchas formas, con muchos símbolos, pero cuando estamos con el filtro del ego, pasan desapercibidos, no los vemos, y entonces seguimos reforzando esta sensación de estar solos, de estar como abandonados por la divinidad, pero es que no estamos viendo la cantidad de asistencia que tenemos por estar insistiendo en observar la vida desde el filtro que nos da la personalidad. Entonces, que nos podamos reconciliar. Hay formas, el enegrama tiene varios caminos de, de integración. Tiene, por ejemplo, el integrar estos tres centros que te nombré hace apenas, lo mental, lo emocional y lo visceral, para que no estemos concluyendo que la vida se puede vivir solo desde la mente, ni solo desde el cuerpo, ni solo desde el corazón. Estas personas que dicen que el amor todo lo vale y por amor todo, y entonces no hay nada de mente, ni de cálculo, ni de percepción con el cuerpo, como poder integrar los tres centros, poder observar qué es lo que hay en el inconsciente para hacerlo cada vez más consciente, poder ir abriendo el corazón, nos va como hacer este camino, por un lado, nos une a la humanidad que hay en común, también nos vuelve a dar permiso a que los instintos, a que lo más biológico, a que lo más adaptativo desde la biología se manifieste, porque son instintos que son muy censurados por la cultura. Entonces volvemos a rescatar esas energías más del niño, de la niña sana, y también nos va permitiendo tener una mente más observadora, menos crítica, menos enjuiciadora. Entonces nos permite ponernos en una postura más de principiante, más humilde, para realmente recibir todo lo que está ahí para nosotros. Así que este es el mensaje que quería dar, Rosa. Ahora, si quieres, nos ponemos a conversar y saber que si hay alguna duda, lo que sea, estarán ahí los datos de contacto. Sí, pues muchas gracias, Diana. Me ha gustado mucho, bueno, creo que ha quedado muy claro todo, ¿no? Cómo cada energía arquetípica puede vivir en nosotros. Y me ha gustado también mucho esto último que has nombrado, ¿no? De este, creo que lo has llamado observador neutral, ¿no? Y bueno, a mí me conecta mucho con lo que en transpersonal podemos llamar este ser esencial o también lo Un que yo Jung llamaría, superior. ¿no? El yo superior, lo que Jung llamaría también el self, el sí mismo, ¿no? Ujú. Creo que tiene mucho que Eso ver, es. sí. Y bueno, yo quería preguntarte, pero en realidad ya prácticamente que lo has nombrado, ¿no? Que Jung planteaba que para crecer como personas, ¿no? Pues que es fundamental integrar nuestras sombras, que has estado hablando mucho, mucho de ellas, ¿no? Esas partes de nosotros mismos que negamos, que evitamos. Entonces, como parte del proceso de individuación para convertirnos en quienes realmente somos, ¿no? Entonces, en el eneagrama, cada eneatipo, como hemos visto también, nos has ido nombrando un poquito, tiene unos patrones automáticos y tiene unas fijaciones que podían considerarse como expresiones de esa sombra, ¿no? Y también nos ofrece un marco que describe, bueno, pues los niveles de integración, los niveles de desintegración, ¿no? También todas estas alas, todas estas flechas, todo esto, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Entonces, mi idea era como preguntarte, ¿no? Pero en parte siento que ya lo has contestado, como que desde tu experiencia, desde cómo tú trabajas, ¿no? ¿Cómo crees que nos ayuda el eneagrama a reconocer estas partes de nuestra sombra y también, pues, cómo poder transformarlas de alguna manera
Y cómo también tú conectas esto con el proceso de individuación que propuso Jung, ¿no? Porque al final es un camino, un Ujú. recorrido que hacemos para llegar al puerto. Sí, es un proceso de maduración. Mira que desde el enagrama, incluso el enagrama más del cuarto camino, de Gurdjieff, como la tradición más esotérica de la que viene el enagrama, nos dicen que creemos ser humanos, pero en realidad es una construcción, como venimos muy maduros, que eso también la biología nos lo cuenta, venimos muy maduros y el proceso que vamos haciendo de desarrollo hay para personas en las que se queda un proceso emocional y mental muy básico, muy infantil, ¿no? Porque el proceso de crecer, así como las plantas crecen en contra de la fuerza de la gravedad, es un proceso que se va haciendo con un esfuerzo voluntario e inconsciente para ir en dirección opuesta a lo que la inercia del patrón automático nos marca. Entonces no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, es un proceso que lleva cuestionarnos las cosas que creíamos porque las hemos heredado, las hemos visto, es un proceso que lleva a integrar polaridades, es un proceso que lleva a conectar bien y saber qué energías nos habitan, que nos ayuda a recordar que somos cuerpo y que hay cosas que necesita el cuerpo para tener una energía adecuada, para que los procesos más mentales, emocionales y espirituales se puedan abrir. Entonces ayuda a darle muchísimo sentido a todo lo que vivimos para que en ese proceso cada vez más sintamos la conquista de ser quienes verdaderamente somos. Lo que sí va dejando el proceso con el enegrama es que el esfuerzo que ponemos en lo falso es como una energía que ya va quedando disponible para poder saborear, para poder contemplar, para poder disfrutar, para poder aprender, porque hay mucho menos miedo, también va pasando, hay mucha más presencia, esto que hablábamos del self o del observador neutro, del yo superior, eh, es presencia, es calidad de estoy donde estoy y me estoy experimentando mi vida a cada momento. Y eso requiere de un montón de trabajo, porque no es tan fácil como decirlo, hay un montón de corrientes. El ego es una estructura que está interesada en la supervivencia, no en las vidas plenas y en el disfrute. Está obsesionada con las situaciones de sufrimiento, de carencia, de necesidad, de lo que no es suficiente. Entonces, una y otra vez nos lo trae, una y otra vez nos lo trae, una y otra vez nos lo muestra. Las relaciones son el espacio privilegiado para mí para trabajar el enegrama, bueno, para mí, para muchos que trabajan el enegrama, es en las relaciones, porque nos va a hacer de espejo, nos va a mostrar muchas veces lo que tenemos rechazado en las sombras, nos lo trae bien presente a alguna persona y es una oportunidad para ver también, sanarla de ese momento, pero saber que muchas veces es una energía que ya venía rechazada del pasado y que por ese hilito yo puedo ir completando y puedo ir integrando toda mi historia sin tener que estar rechazando algunas cosas, porque no me gusten, porque las juzgo, porque, en fin. Tú mencionabas que las flechas, que las alas, que las... Claro, esto es un mapa súper complejo que lleva tiempo aprenderlo, pero en la medida en que tú vas aprendiendo cada uno de los conceptos, los vas integrando, te vas observando de una manera cada vez más completa, vas sintiendo que tú ya tienes cada vez más gestión sobre ti, porque desde el automatismo de la personalidad muchas veces caemos en frustración y en tristeza porque pareciera que algo opera más allá de nuestra voluntad, que algo vive la vida por nosotros que no somos nosotros. Entonces hay mucha tristeza también de fondo, pero en la medida en que vamos entendiendo estos conceptos y que los vamos integrando, se siente mayor presencia. Me gusta esta figura como de, claro, el enegrama nos propone como una ida al centro, ¿no? Como tratar de llegar acá. Y cada uno de nosotros está como o acá, o acá, o acá, ¿no? Pero no se puede hacer esto. No vale hacer atajos en el mundo del eneagrama. Es más bien como un proceso donde yo voy al centro, pero porque he integrado así, y voy yendo, voy yendo, voy yendo y voy llegando. Y hacer ese proceso así, aunque es más largo, aunque es más tedioso, aunque es de más esfuerzo, lo que me va ayudando es que yo me integro en lo humano. No hay ninguna energía humana que me empiece a ser ajena. Yo puedo observar a todos más de igual. Yo puedo abrir el corazón para conectar con los demás. Yo puedo no sentir que las diferencias me atacan.
puedo observarlas como distintas expresiones de lo humano. Hay una escuela de eneagrama que trabaja las facetas de la unidad como si fuera un diamante. Entonces, todas estas son caras de la divinidad con distintas formas y expresiones. No puedo dejar a ninguna. Y entonces voy observando cómo está eso en mí. Nada más que hay una que está demasiado dominante y no me está dejando integrar las anteriores. Y en este proceso de individuación de Jung, pues también nos está proponiendo integrar esas polaridades, reconocer lo que está en la sombra, ir disponiendo de una manera mucho más adaptativa de todos esos arquetipos que ya nos habitan, pero que no todos los momentos dan para ser héroe, no todos los momentos dan para ser cuidador, no todos los momentos están para ser aventureros, pero cuando la vida te lo proponga, qué maravilloso poder tener esa carta para jugarla y aprovechar eso, porque yo tengo con qué, yo me siento bien con esa energía, la vida me trajo aventura y yo estoy demasiado en el ciudadano corriente que no quiere que las cosas cambien. Pero, yo puedo estar más o menos en el ciudadano corriente, pero yo tengo bien habitada esa energía de la aventura y la vida me invita a la aventura y yo digo sí. Y estarle diciendo que sí a la vida, como nos invita también Joseph Campbell en ese viaje heroico, pues nos lleva por lugares increíbles que ojalá podamos aprovechar esta experiencia humana, que finalmente es lo que nos roba tanto la personalidad cuando nos pone en escenarios muy estancos. Así que así diría yo que es el proceso, que es largo, que es de integración, que es de conocer todas las energías, que es de aprovechar los vínculos para crecer en ellos, que es de observarnos con mucha curiosidad y con mucho amor, que finalmente pues el amor va haciendo esa sustancia que une lo que aparentemente estaba polar y entonces va creando también lo que es nuevo y verdadero. Sí. Y qué bien que lo traes, ¿no? Porque a veces siento que la herramienta del eneagrama mucha gente se la queda como, bueno, pues esto, ¿no? Yo soy un uno, o yo soy un 5, o yo soy un 8 y pues ya está, pues así soy, ¿no? Y claro, Mm, va mucho más allá, va de todo esto que hablamos, de observar, bueno, pues aunque yo sea un 7, pues me observo en este 7, cuál es mi sombra, pero es que no solo es eso, ¿no? Sino todo lo que estás nombrando, que dentro de aunque yo sea un 7 y tenga una ala que se me va al uno y tenga un, una ala, no, una flecha que se me va al ujú. uno y tenga una ala que se me va al 8, no soy solo eso, sino soy mucho más, ¿no? Y es poder integrar todos estos arquetipos, todas estas esferas dentro de mí para llegar a esa integración, esa unicidad de todo, ¿no? Y conocerme en esa profundidad. Sí, y bueno, me gustaría, ¿no? Que habláramos también un poquito de esa rama como más espiritual, ¿no? Y antes también has nombrado a Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo, bueno, pues concebía el eneagrama como, bueno, no solo como un mapa para comprender nuestra personalidad, sino también para trascenderla, ¿no? Para conectar con esa esencia Mm. que yace más allá del ego, ¿no? Donde también desde lo transpersonal también trabajamos mucho esto, ¿no? Entonces, sí, así entendemos que es una herramienta que nos permite, pues esto, entender las máscaras que usamos para protegernos, para poder relacionarnos con el mundo, ¿no? Y esas estrategias que construye el ego para mantenernos en nuestra zona de confort, pero sin embargo, ¿no? Pues es una herramienta que va mucho más allá de eso, como acabamos de decir, ¿no? Y nos da la posibilidad de reconocer esas máscaras para liberarnos también de ellas, ¿no? Y conectar así con nuestra verdadera esencia, con eso que realmente somos, ¿no? Con lo que vinimos. Entonces te preguntaría, ¿no? ¿Cómo crees tú que el eneagrama facilita este proceso de transformación espiritual? Claudio resalta mucho el tema de observar cómo está nuestra capacidad amorosa, de cuáles son las barreras que desde la personalidad ponemos a que esa energía circule mucho más libremente. Entonces, su propuesta va en muchos sentidos integrando tres, ¿no? Por ejemplo, integrar los instintos, liberarlos, que además son tres, los instintos principales de conservación sexual y social, poder liberar esa parte más mamífera para que estemos mucho más arraigados a la vida. Nos ayuda también a trabajar el tema de la mente y el tema de las emociones para soltar los apegos. Trae mucho sabidurías de Oriente, sabidurías del budismo tibetano. Hay
para mí en la propuesta de Claudio, bueno, lo va contando también como el enegrama, como la personalidad te abre tres centros inferiores, lo visceral, lo mental y lo emocional. Pero con el trabajo que se puede hacer con el enegrama, vas teniendo más acceso a los centros de energía superiores, que son un centro emocional superior, donde se abre el cultivo de las virtudes. Entonces acá yo las quise nombrar sutilmente desde las polaridades. Entonces, por ejemplo, a un uno que está en esa soberbia, la virtud es la serenidad, poder estar tranquilo en el orden de las cosas. A un 2 que puede estar en el orgullo, entonces, ¿cómo es abrirse a vivir en la humildad? Entonces, cuando la energía, digamos, va subiendo y va siendo suficientemente disponible para salir de la supervivencia, para empezar a observar algo más, se empieza a abrir la posibilidad de vivir la vida desde los centros superiores, desde esa virtud de lo emocional y desde las ideas santas en el centro mental superior. Entonces, también una de sus propuestas es mostrar seres, personas que han hecho ese trabajo y mostrarlas como si fueran hermanos mayores que nos van mostrando esos caminos. Y lo que hay en común con estas personas es que no se les nota ya el personaje tanto, porque las energías están mucho más integradas, porque se llevan bien con todas las caras de la humanidad. Entonces nos va mostrando el proceso que vamos haciendo, que no es adicionar cosas, que no es tanto aprender cosas, sino más bien limpiar, desaprender, sacar los filtros, quitar lo que está estorbando y lo que hemos puesto extra en la formación de la personalidad para que se libere eso que ya verdaderamente somos en esencia, lo amoroso, ese potencial creativo, ese niño sagrado, esa niña sagrada, ese niño interior que está profundamente arraigado, conectado con la vida y con todo lo que es, ofreciéndose tal como está. Hay mucho cultivo también de la autenticidad. Entonces, este trabajo espiritual que se va haciendo a través del enegrama sana las relaciones, nos va ayudando a recuperar esa noción del todos somos uno, que también está de alguna manera implícito en el círculo del enegrama, ¿no? Que estamos unidos, que todos somos uno. Es como empezar a ver que el ego nos muestra como yo distinto del otro, ¿no? Y la parte más esencial y amorosa me muestra yo como el otro, ¿no? A mí esto también me pasa, yo de esta energía conozco, entonces tengo un punto de conexión, puedo abrirle el corazón y puedo aceptar que las personas tengan la experiencia que necesiten tener, sin ponernos en los manuales y en los juicios y en las formas de rechazo. Nos ayuda a sentirnos parte del gran tejido de lo humano y acá también trae Claudio esta noción del gran tejido del universo. Entonces, ¿cómo es el cuidado de la tierra de la que venimos, de la gran madre de la que venimos? Entonces, también incluso tiene trascendencia en temas de educación, en temas medioambientales, en temas políticos. Él en sus últimos años se fue metiendo más a ese tejido social y muy especialmente al mundo de la educación y de las familias, donde podríamos empezar a acompañar entornos donde inevitablemente los niños y las niñas van a formar una personalidad, pero no es lo mismo una personalidad muy rígida a una personalidad mucho más flexible, mucho más abierta. No es lo mismo recuperar instintos que se han castrado muy temprano a que hayan podido desarrollarse de manera más segura y que puedan ir más libres con esa brújula interna por el mundo, no vulnerando sus instintos, que al mismo tiempo nos cuenta que hacemos esto sobre el mundo porque lo hacemos sobre nosotros mismos. Es que nos han castrado tanto lo mamífero y lo animal en nosotros, que luego cuando observamos a las otras criaturas que nos acompañan, lo que pensamos es que también hay que dominarles y castrarles y encerrarlas en galpones y hacer, bueno, todas las cosas que hacemos como humanidad. Entonces, claro, va trascendiendo, va generando una visión muy integral y de procesos. El enegrama además es un símbolo muy antiguo, mucho más que la visión de Claudio Naranjo de la teoría de la personalidad. Es un mapa de procesos que nos habla de todo lo que es y de todo lo que existe, de lo que es necesario para que algo se cree, de cuando yo quiero hacer un proceso de evolución y me siento en un punto A y quiero ir a un punto B, qué es todo lo que necesitaría pasar para que realmente ese impulso pueda llegar hasta el final en un proceso de creación que ya se sostenga. Entonces, por supuesto, es apasionante todo lo que se puede
vivir con el enegrama de la personalidad es una partecita de todo lo que se puede experimentar y finalmente es una tradición espiritual, es lo que lo sostiene, es transversal. Y como tú decías, hay visiones más contemporáneas, más express del enegrama que se centran solamente en esto como una forma de justificarse. Entonces, entonces no, porque como yo soy un uno y soy miedoso, no me puedo arriesgar. Es como, vale, pero ahí no lo estás usando como herramienta de transformación, sino como etiqueta para quedarte más enfrascado a vivir así, que también es un movimiento válido como todos, pero que es no conocer todo el potencial que tiene esta herramienta para que puedas vivir una vida súper plena. Pues sí. Muchísimas gracias, Diana, por toda esta extensa explicación. Yo creo que tanto la gente que ya conocía el enneagrama seguro que se ha llevado mucho enriquecimiento con todos estos temas que has ido abordando y para los que no la conocieran, estoy segura de que ahora les van a entrar muchas ganas. Así que Ojalá. bueno, muchísimas gracias. Y ya por último, simplemente decirte, bueno, pues que en qué estás, dónde te podemos encontrar, qué proyectos tienes. Cuéntanos un poquito para la gente que también te esté escuchando y le haya llamado la curiosidad, pues que puedan saber de ti. Vale, pues mira, desde 2021, como mencionaste en la presentación, estoy difundiendo esta sabiduría ancestral del eneagrama en personas o con personas con la ayuda de maestras y de maestros que llevan muchísimos años de recorrido en el eneagrama y entonces eso lo hacemos a través de eventos, de talleres, de masterclasses, de formaciones. La gran sombrilla, digamos, que acapara todo esto es un mapa de autodescubrimiento, el seminario virtual de eneagrama y desde ahí hacemos muchísimas actividades. Para quien quiera entrar, quiera conocer más, pues hay actividades, cursos y cosas que se pueden hacer desde NAQ, desde el ABC del enegrama hasta ya soy terapeuta y lo quiero usar en mi profesión, por ejemplo, entonces ya hay formaciones mucho más específicas para coaches, para terapeutas, para psicólogos que lo quieran usar, para la vida cotidiana, para la crianza. Hay muchísimos temas, el enegrama está en, diría que todos los ámbitos cada vez más, en la industria creativa, de creación de personajes, por ejemplo, también se usa mucho para series, para películas. Entonces, obviamente que no estoy en todo eso, pero como suelo decir, yo no sé todo, pero generalmente sé quién sabe. Entonces también me gusta mucho estar ahí conectando a alguien. Quiero un terapeuta acá, me gustaría formarme en no sé qué, contáctate con esta persona. Entonces también, para eso me encanta estar disponible y, y bueno, ahí pueden entrar a la página de mapaautodescubrimiento.com, suscribirse a la newsletter desde donde les voy invitando a los eventos, a las actividades para que vayan llegando. Y eso, bueno, y después hago también terapia individual, es en realidad mi trabajo más oficial, el que suele sostener este de difusión del enegrama, es mi trabajo uno a uno, que disfruto muchísimo estar en ese espacio de confidencialidad y de confianza acompañando procesos humanos como tú. Así que eso, soy muy disponible, muy fácil de encontrar, ahí están mis datos de contacto. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a quienes quieran entrar a este mundo del enegrama. Muchas gracias a ti, Rosa, por esta invitación. Me ha encantado conversar contigo, pensar en este tema, siempre una mirada como adicional, pensando el paralelismo con los arquetipos, que es una forma muy bella y que de hecho este último año en el evento que hice del Seminario Virtual de Eneagrama, el, lo que nos llevó en el recorrido fue el viaje heroico de Joseph Campbell, fue, digamos, la historia que nos ayudó a ir hilando un capítulo con el otro, así que tenía como muy fresquito también esto de los arquetipos y lo he disfrutado un montón. Sí, y de hecho, bueno, el viaje heroico de Joseph Campbell se relaciona muchísimo con el proceso de individuación de Jung. Así que sí, y todo el tema simbólico, arquetipo, arquetípico. Bueno, Diana, nos ha gustado mucho. Vamos a dejar tus datos por aquí abajo para que la gente pueda también conocerte, contactar contigo y con todo esto que nos acabas de nombrar, que es súper interesante. Lo recomiendo mucho el seminario que haces y todas estas cositas. Y nada, pues ha sido un placer. Estoy segura de que todos los que nos están oyendo están disfrutando muchísimo, han disfrutado muchísimo con tus explicaciones y nosotros estamos súper agradecidas de que hayas participado en nuestro congreso.
Muchísimas gracias y nos vemos A prontito. ti y a todos que sigan disfrutando del recorrido.